Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema de inmunopatología. En este tema vamos a volver a ver un poco más de las cualidades del sistema inmunológico, sus diversos componentes, la funcionalidad que cumplen cada una de ellas y cómo todas se complementan entre sí para producir una respuesta inmunológica eficaz. Posteriormente de entender y comprender este proceso, vamos a ver algunas de las patologías que puedan alterar dicha respuesta inmune. Bueno, hay dos conceptos que son sumamente importantes y son la clave para que puedan entender este tema. Lo que es un antígeno y lo que es el anticuerpo. El antígeno va a ser toda molécula o sustancia que va a tener la capacidad de producir una respuesta inmunológica en el organismo, y el anticuerpo va a ser el producto gracias a la estimulación del antígeno en el sistema inmunológico, que va a tener la capacidad de protegernos de ese antígeno. En resumen, el antígeno va a estimular el sistema inmunológico para provocar una respuesta. Esa respuesta es el anticuerpo, y el anticuerpo va a tener la capacidad de protegernos del antígeno. Entonces, el sistema inmunológico, ¿qué es? Bueno, como todo sistema, está compuesto por un conjunto de órganos y tejidos que van a estar encargados de presentar una respuesta inmune para defendernos contra agentes lesivos. En este caso son los antígenos, que pueden ser tanto exógenos o endógenos. Exógenos, que vienen fuera del organismo, o sea, el exterior, como los microorganismos, y los endógenos, que pueden ser las células neoplásicas. Bueno, los seres humanos, al igual que todo ser vivo, tenemos barreras físicas protectoras ante cualquier daño que pueda recibir nuestro organismo. Entre ellas vamos a estudiarlas en tres niveles: un nivel externo inmediato, un nivel intermedio y un nivel específico. Cada uno va a estar compuesto por diferentes factores, la cual la van a caracterizar. El nivel externo inmediato va a ser la primera línea de defensa que va a tener nuestro organismo ante un agente nocivo, y va a estar compuesto por la piel, las mucosas y las secreciones. El nivel intermedio va a estar compuesto por el sistema fagocítico mononuclear, que a la vez está compuesto por los monocitos y los macrófagos, al igual que todo el sistema del complemento, que más adelante vamos a tocar cada una y ver sus características principales. Y por último vamos a tener el nivel específico, que es el más profundo y es la inmunidad propiamente dicha. Entonces, para el estudio de la inmunidad se divide en dos inmunidades principalmente: un sistema inmunitario innato o congénito y un adaptativo o adquirido. El sistema inmunitario innato o congénito va a ser el sistema inmunológico con el que nosotros ya vamos a nacer, con el que ya vamos a presentar a partir desde el nacimiento. En ese caso, para que recuerden, es el nivel externo inmediato, que va a ser la piel, la mucosa y sus secreciones. A diferencia del sistema inmunitario adaptativo o adquirido, que va a ser aquel que nosotros vamos a desarrollar en todo nuestro ciclo de vida. Cada una tiene sus defensas características. En el sistema inmunitario innato o congénito, sus defensas van a ser específicas contra los antígenos. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta inmunitaria va a ser más amplia ante cualquier antígeno, a diferencia del sistema inmunitario adaptativo adquirido, que su defensa va a ser específica contra antígenos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema adaptativo o adquirido va a tener, por cada antígeno específico, tendrá una respuesta o una defensa específica. El sistema inmunitario adquirido o adquisitivo también vamos a desglosarlo un poco más para que puedan entenderlo, su importancia. Este se divide en la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Las principales diferencias es que la inmunidad activa es aquella respuesta que nosotros vamos a desarrollar frente a una infección o una vacunación, y la inmunidad pasiva va a ser aquella que nosotros vamos a recibir. No la vamos a desarrollar a diferencia de la inmunidad activa, sino que la vamos a recibir de otra persona o de otra fuente. Al igual, cada una de estas se va a dividir tanto en natural y artificial. En la inmunidad activa natural van a ser aquellos anticuerpos
que nosotros vamos a desarrollar frente a una infección. Y la inmunidad artificial va a ser aquella defensa que nosotros vamos a desarrollar a respuesta de una vacunación. Y recuerden que una vacuna está eh, compuesta por microorganismos que están genéticamente modificados para no producir un cuadro clínico o una infección propiamente dicha, pero que sí va a tener la capacidad de producir una respuesta inmunológica para que nuestro organismo cree las defensas específicas para ese microorganismo. Mientras tanto, en la inmunidad pasiva natural van a ser aquellos anticuerpos que nosotros vamos a recibir de la madre, que puede ser a través de la placenta y el cordón umbilical y la leche materna, que más adelante vamos a ver qué tipo de anticuerpo o inmunoglobulina es la que nos puede pasar la mamá, a diferencia de la inmunidad pasiva artificial, que van a ser aquellos anticuerpos o defensas que vamos a recibir por medio de un medicamento a través de una inyección o una infusión de gamma-globulina. En esta inmunidad pasiva artificial, usualmente nosotros tendríamos que tener una inmunidad, una enfermedad autoinmune de base para que la podamos recibir, ya que nuestro propio sistema inmunológico va a ser insuficiente de enfrentar esa patología autoinmune, así que vamos a necesitar un poco de ayuda del exterior. En este caso, nos van a administrar anticuerpos ya a través de un medicamento. Bueno, esta inmunidad adaptativa o adquirida, habíamos dicho que nosotros la desarrollamos durante todo nuestro ciclo de vida. Bueno, vamos a desarrollar dos tipos de inmunidad, una humoral y una celular. La humoral va a ser estimulada o mediada a través de los linfocitos B, que es un tipo de célula blanca que circula en el cuerpo, también llamado leucocito. Este va a tener la particularidad que va a producir anticuerpos que van a circular en el torrente sanguíneo con la capacidad de unirse a los antígenos y neutralizar sus toxinas. Y también vamos a tener la inmunidad celular, que va a estar estimulada o mediada a través de los linfocitos T, que también es un tipo de célula blanca, glóbulo blanco o leucocito, y va a tener aparte la particularidad de defendernos contra microorganismos, va a tener la capacidad de defendernos ante células tumorales y tejidos extraños como los trasplantes, que más adelante vamos a ver un poco más a profundidad. ¿Cuáles van a ser las características de las capacidades de esta respuesta inmunitaria? Principalmente vamos a ver tres, de las cuales va a tener la capacidad para distinguir lo propio del extraño. El sistema inmunológico va a ser tan inteligente que a cada antígeno que pueda, o bueno, que tenga la capacidad de hacernos daño, va a crear una defensa. Pero si se topa con alguna célula que nos pertenece a nosotros, no le va a producir algún daño porque ya va a reconocerlo. También va a discriminar entre invasores potenciales, es decir, que va a tener la capacidad de distinguir entre antígenos que van a poder producir un daño potencialmente dañino en nuestro organismo, a diferencia de otros. Bueno, ¿cómo está estructurado el sistema inmunológico? Va a estar compuesto por órganos linfoides que son primarios, como la médula ósea y el timo, y los secundarios, que son el vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide, que puede estar presente en órganos linfoides al igual que en órganos no linfoides. ¿Qué quiere decir esto? Que este tejido linfoide puede estar presente en la mucosa de órganos que no pertenecen al sistema inmunológico, como la mucosa respiratoria, la mucosa faríngea o también la mucosa del intestino. Por ejemplo, en la mucosa faríngea vamos a tener una estructura que se la denomina el anillo de Waldeyer, que es un tipo de tejido linfoide compuesto por amígdalas que van a estar unidas entre sí formando un círculo, y va a tener la capacidad de defendernos contra los gérmenes que puedan estar presentes en el alimento que vamos a consumir, o por ejemplo en la mucosa respiratoria, los gérmenes que puedan estar presentes en el aire que podamos respirar, o en el intestino, eh, específicamente en la capa de la submucosa del ilion,
ahí va a estar presente un tejido, un tejido linfoide que se lo va a denominar placas de Peyer, que también va a tener la misma particularidad de defendernos contra gérmenes. Bueno, al igual que va a estar compuesto por órganos, también va a estar compuesto por células, las cuales van a tener las células blancas o glóbulos blancos, también llamados leucocitos, al igual que otras células que puedan estar y cumplen un papel importante en la respuesta inmune. Bueno, antes de hablar de cada una de las células que pertenecen y participan en esta respuesta inmune, vamos a hablar sobre su origen. Bueno, vemos que la célula madre sanguínea que está presente en la médula ósea va a dar origen a la célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Estas células van a dar origen a otras células más. En el caso de la célula madre mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y las plaquetas, al igual que va a dar origen al mieloblasto, que posteriormente van a dar origen a los granulocitos, o también llamados leucocitos polimorfonucleares, ya que tiene una particularidad en la forma o la morfología de su núcleo, que a simple vista no son diversos núcleos, es un mismo núcleo, solo que de forma eh, granulosica, que se podría decir, por eso se viene su nombre. Y estos van a ser tres: los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y la célula madre linfoide va a dar origen al linfoblasto, al linfocito B, el linfocito T y un linfocito citolítico natural, que también se lo puede llamar célula natural killer. Todos estos, eh, todas estas células se las van a denominar glóbulos blancos, células blancas o también leucocitos. Les recalco que todo este proceso se lo realiza en la médula ósea. Bueno, ¿cuáles son estas células blancas? Ya habíamos dicho que tenemos tres, que son los granulocitos o polimorfonucleares, de los cuales son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, al igual que vamos a tener los mononucleares, que son los monocitos y los linfocitos. Cada una de ellas va a estar en diferentes cantidades, pero que sumadas entre sí van a dar el 100% de los glóbulos blancos o leucocitos, a lo que se le conoce como la fórmula leucocitaria. Esos son los valores normales y bueno, se los saqué del libro de Guyton para que tenganlo en cuenta. Obviamente que puede variar diferente literatura, pero ese es un ejemplo. Cada una va a tener alguna particularidad. Por ejemplo, los neutrófilos van a estar elevadas sus concentraciones cuando haya una infección bacteriana. Los eosinófilos van a estar elevados cuando haya una infección parasitaria. Los basófilos van a estar aumentados cuando se presente algún proceso inflamatorio, porque recuerden que los basófilos con los mastocitos se pueden degradar y van a secretar células proinflamatorias o citoquinas inflamatorias como la heparina, la histamina y los leucotrienos. Y por último vamos a tener los mononucleares, que son los monocitos, que van a estar aumentados a la presencia de una infección, y los linfocitos, que van a estar aumentados cuando se encuentre una infección viral. Entonces, ¿cuáles son las células que participan en la reacción inmune? Tenemos los monocitos, que luego tiene una diferenciación y se transforma en un macrófago, que posteriormente le voy a explicar cómo es ese proceso. También tenemos los leucocitos polimorfonucleares, que si se recuerdan son tres: los eosinófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y por último vamos a tener los linfocitos T y los linfocitos B, que son los linfocitos propiamente dichos. Al igual que las células plasmáticas, se origina a partir de un linfocito B maduro, y las células natural killer, que es un tipo también de linfocito B, que era el que yo les había comentado acá, un linfocito citolítico natural. Y por último vamos a tener las células de Langerhans, que van a estar presentes en la piel, más específicamente en la epidermis.
Bueno, vamos a hablar y profundizar un poco más con los monocitos. Bueno, los monocitos es un tipo de glóbulo blanco, como ya les había comentado, que va a estar circulando en el torrente sanguíneo. Pero cuando nosotros suframos algún daño y se, haya pres- y se produzca un foco infeccioso, este monocito va a salir del torrente sanguíneo y se va a ir a un tejido. Pero en ese proceso o en ese transcurso se va a diferenciar, aumentando su tamaño aproximadamente de 5 o 6 veces de lo que estaba y se va a transformar en un macrófago. De ahí viene el nombre macro, o bueno, el prefijo macro de grande, que va a estar más grande a lo que era antes. ¿Ok? Esa es la característica de esta célula, que los monocitos van a estar presentes en el torrente sanguíneo, que una vez que se active por un antígeno va a ir a un tejido tisular y se va a diferenciar en un macrófago. Bueno, estas células van a tener tres funciones principales. La función de la es que es una célula presentadora de antígeno, va a producir una fagocitosis y va a participar en la inmunomodulación. Bueno, las células natural killer o las células linfocitos citolíticos naturales son células de una línea linfoide. Pero ¿cuál es su característica o especialidad? Es que estas células no precisan una activación o una sensibilización para que ejerza su función natural citolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esta célula directamente, como su nombre lo dice, va y asesina. Natural killer, asesino natural, que va y daña directamente el antígeno. ¿Cuáles son sus funciones principales? Tiene una función citotóxica, que es la que yo les explicaba, que va a ir a dañar, literalmente, asesinar a esa célula antigénica, y también va a tener una función secretora. Bueno, acá vemos, me olvidé a decirle que estas células natural killer va a tener, aparte de que tiene la capacidad de defensa ante microorganismos, va a tener la afinación por las células neoplásicas y también células infectadas por virus. Acá en esta imagen vemos cómo los patógenos pueden ir a infectar una célula, y los cositos que ven en la imagen en forma de Y son los denominados anticuerpos o inmunoglobulinas, que luego les voy a hablar un poquito más de ello, pero para que vayan conociéndola un poquito más de su estructura. Y luego vemos cómo la célula NK o natural killer va a ir a atacarla mediante su función productora o secretora. ¿Ok? Va a secretar las perforinas y las granzima B. Estas perforinas son muy importantes, ya que, como su nombre lo dice, va a tener la capacidad de perforar la membrana de esta célula, llevando a que esta célula ya eh, perforada se va a hinchar gracias al líquido tisular y posteriormente se va a disolver. ¿Ok? Y esa, gracias a esa disolución es la respuesta o la capacidad citotóxica de matarla. Bueno, también tenemos las células de Langerhans, que pertenecen a las células dendríticas. Estas células, al igual que los macrófagos, son células presentadoras de antígenos. Va a tener una función primordial en el inicio y la regulación de la respuesta inmunológica, y va a estar representada por el sistema de células dendríticas, que se van a encontrar en la epidermis y en otros epitelios estratificados. Va a tener la capacidad de atrapar antígenos, de procesarlos y transportarlos hacia órganos linfoides secundarios, con el fin de presentarlos y estimular a los linfocitos T para que proliferen y se diferencien. Esta célula es como esta célula es la que inicia la respuesta inmunológica específica contra un antígeno. Ahorita vamos a ver un poco más de lo que le estoy hablando. Vimos que en la piel vamos a encontrar la célula dendrítica inmadura.
o sea, la célula de Langerhans, que luego de identificar al antígeno lo va a ir a presentar. De ahí es la capacidad de que, o bueno, de ahí es el nombre de que es una célula presentadora de antígeno. Va a ir, se va a adherir a ella y la va a llevar para presentarla a un órgano secundario como el ganglio linfático hacia un linfocito T, y que éste vaya y empiece y regule y potencie la respuesta inmunológica. Ahora vamos a ver los leucocitos. Los leucocitos polimorfonucleares, como anteriormente les había comentado, es un tipo de célula blanca que va a estar, que van a ser también denominados granulocitos. Estos, ¿cuáles eran? Si se recuerdan, eran tres: los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Van a estar producidos en la médula ósea, van a tener una media aproximadamente de 2 a 3 días, va a cumplir un papel fundamental en la inflamación, al igual que en la respuesta inmunológica, y estos tres van a tener las propiedades de fagocitar, la capacidad de diapéresis y una capacidad quimiotáctica. Bueno, ¿cuáles son de esas tres capacidades que les había comentado? Aquí la vemos. Luego de que se produzca un foco infeccioso, este foco infeccioso va a activar el sistema de complemento a través de la proteína C5a, al igual que va a secretar citoquinas inflamatorias. Todas estas que se producen van a liberar o secretar una sustancia química. Esta sustancia química va a empezar a elevar su número hasta haber una buena concentración. Esta concentración de sustancias químicas va a atraer células inmunológicas o células presentadoras de antígeno hacia el foco infeccioso. Aquí vemos cómo en el capilar sanguíneo va a estar el fagocito, que puede ser el macrófago, que va a ir hacia el foco infeccioso gracias a la concentración de sustancias químicas y va a atravesar el capilar sanguíneo. Esta célula sanguínea va a atravesar el capilar sanguíneo mediante una diapéresis, que la diapéresis es la capacidad que tiene una célula sanguínea para atravesar el vaso sanguíneo sin provocar algún daño. Una vez que pasa, va hacia el tejido tisular, o sea, el foco infeccioso, hacia la concentración de la sustancia química, así produciendo, o bueno, terminando de ejercer su función de quimiotaxis. Entonces, ¿qué era la quimiotaxis? Es cuando algunos antígenos o el cuerpo libera o secreta sustancias químicas para que atraiga a los células presentadoras de antígenos hacia el lugar de la lesión, ¿ok? Y luego falta que hablemos de su capacidad fagocítica. Bueno, ¿cómo se produce esta fagocitosis? Luego de que esta célula sale del capilar sanguíneo y va hacia el foco infeccioso donde va a estar presente el antígeno, se va a adherir, ¿ok? Se va a adherir, va a abrazarla con sus membranas, para que me entiendan, y la va a ingerir para luego destruirla. Luego de que la destruye, las proteínas antigénicas que tenía este antígeno lo va a llevar a su membrana para que luego vaya y busque al linfocito T para que éste empiece a regular y potenciar la respuesta inmunológica, atrayendo y activando las células B o linfocitos B, y estas van a madurar y producir células plasmáticas que estas a su vez van a producir la llamada inmunoglobulina, que es la defensa específica creada para ese tipo de antígeno. Como le estaba comentando al principio, era de que iban a entender de cómo cada una cumple una función diferente, pero todas entre sí se complementan y ejercen su función eficaz en la respuesta inmune. Vamos a hablar ahora de los linfocitos T. Estos van a nacer en la médula ósea y van a madurar en el timo. De ahí es su denominación T, porque maduran en el timo, ¿ok? Luego estos van a regular y mediar
la inmunidad celular. Se van a activar cuando reconoce una proteína extraña para unirse a ella hasta activarla, y estos linfocitos T van a diferenciarse en tres tipos de linfocitos T. La célula CD4 helper, también conocida como ayudadora o colaboradora, y el linfocito T CD8, que es el citotóxico. Y por último tenemos el linfocito T supresor, que va a tener una importancia dentro de la respuesta inmunológica, que posteriormente les voy a explicar. Entre las funciones principales de estos linfocitos, vamos a ver que luego de que una célula presentadora de antígenos llegue al sitio de la lesión gracias a la quimiotaxis, y produzca su capacidad de fagocitarla, va a llevar sus proteínas del antígeno hacia su membrana y va a ir a buscar un linfocito T para presentarla y que así empiece la respuesta inmune. Bueno, en esta regulación de la respuesta inmune, el linfocito T, como ya les había comentado, va a tener diferentes tipos de células, como la CD4, la CD8 y la T supresora. Este linfocito T helper o CD4 va a tener la capacidad de potenciar esta respuesta inmune, a diferencia del linfocito T supresor, que la va a suprimir. Luego, aparte de que el CD4 o helper potencie esta regulación, va a dar lugar a la formación de linfoquinas, las cuales son la interleucina 2, interleucina 3, la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 6, que van a actuar sobre otras células inmunitarias. ¿Cuáles son estas otras células? Por ejemplo, la interleucina 2 va a estimular los linfocitos TC8 o citotóxicos, al igual que van a estimular a las células T supresoras para que cada una ejerza su función. ¿Cuáles son las funciones del linfocito T CD8? Al igual, va a tener una función casi idéntica a las células natural killer, porque va a tener una capacidad citolítica o reacción citolítica, al igual que una función secretora a través de las perforinas, que si se recuerdan, las perforinas literalmente iban y perforaban la membrana de la célula infectada para que ésta se hinche gracias al líquido tisular y luego se disuelva. También estas células CD8 o citotóxica va a tener una afinación por las células neoplásicas, al igual que tejidos extraños como los trasplantes. De ahí va a tener una importancia en estos en el rechazo de los trasplantes, porque más adelante vamos a ver un poquito más de esa característica. Pero por lo tanto quiero que entiendan eso, que aparte las células CD8 de tener una función citolítica y secretora, va a tener afinación por las células cancerígenas y el rechazo de los trasplantes. Estas células T citotóxicas van a ser muy potentes, que también pueden llegar a atacar nuestras propias células de nuestro organismo, para que luego se produzcan las llamadas respuestas autoinmunes. Pero ¿qué pasa para que eso no suceda? Ahí va a intervenir la capacidad supresora del linfocito T, contribuyendo con su característica, que es muy importante, de la tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? La tolerancia inmunológica va a tener la capacidad de distinguir lo que es propio de lo extraño. Esa era una de las características o bueno, particularidades de la respuesta inmunológica, como les había comentado en el principio. ¿Qué va a hacer esto? Va a decir, la C supresora va directamente a suprimir la respuesta inmune que la está mediando el linfocito TCD8 y le va a decir, bueno, mira, esta célula acá, que es de nuestro organismo, no está haciendo nada. Es amiga, dice. No es enemiga como los otros antígenos, así que no la ataques.
para que en resumen me entiendan. Acá vemos cómo luego la célula o linfocito T que va a salir inmaduro de la médula ósea va a venir al timo para madurar. Luego, vamos a ver los linfocitos B. Estos linfocitos B van a nacer en la médula ósea, pero van a llegar a madurar en los órganos secundarios linfoides. ¿Cuáles eran esos? El vaso, los ganglios linfáticos, al igual que los tejidos linfoides. Y ustedes me van a decir, bueno, si linfocito T era porque maduran el timo, el linfocito B es porque maduran el vaso, pues no. Lo que pasa es que la primera vez que se descubrió este tipo de célula fue en las aves. Y las aves tenían un órgano que, exclusivamente solo tienen las aves. Estos linfocitos iban a ese órgano y maduraban. Ese órgano se lo conoce como la bolsa de Fabricio. De ahí viene su denominación B. No, erróneamente muchas personas piensan que B es por el vaso, pero no, era ese dato para que lo tengan en cuenta. Y bueno, estos linfocitos B son los responsables o mediadores o estimuladores de la inmunidad humoral. Y este linfocito B, al madurar, va a producir dos tipos de células: las células plasmáticas y las células B memoria. Estas células plasmáticas van a tener la característica de secretar las diferentes inmunoglobulinas, también que son conocidos como los anticuerpos. Estas células plasmáticas, una vez que conozca el antígeno, va a formar un anticuerpo que va a ser específico para ese antígeno, ¿ok? Y las células de memoria, que van a ser aquellas responsables de nuestra defensa cuando nos vacunan. Ahí es otra de las características de la respuesta inmunológica que les había comentado al principio. Va a tener una memoria inmunitaria. ¿Cuál es el estudio para medir estas células blancas? Bueno, se lo hace a través de un análisis de laboratorio que se lo denomina citometría de flujo. Acá vemos un pequeño resumen de cómo la médula ósea va a producir células de linaje mieloide que van a ser los granulocitos, son los polimorfonucleares que se recuerdan eran tres: eosinófilos, basófilos y los neutrófilos, al igual que va a producir los macrófagos que anteriormente en la periferia van a diferenciarse macrófagos y que en el torrente sanguíneo eran los monocitos, al igual que en las células dendríticas como las células de Langerhans presentes en la epidermis. Y luego vamos a tener el linaje linfoide, que puede llegar a madurar en el timo y se producirán los linfocitos T con su subdivisión de los CD8, CD4 y las natural killer. Y también este linaje linfoide va a desarrollar los linfocitos B, que va a tener su maduración en los diferentes órganos secundarios linfoides. Estos van a dar también, a su vez, las células plasmáticas y las células B memoria. Y cada una, como anteriormente les había dicho, tenía sus características. Una es responsable de la memoria inmunitaria mediante las vacunas y la otra producía inmunoglobulinas o anticuerpos. Bueno, ¿qué son las inmunoglobulinas? Son también llamados los anticuerpos. Son proteínas de la familia globulina y constituyen alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Van a existir 5 tipos de inmunoglobulina: la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina A y por último la inmunoglobulina D. Cada una va a tener una característica fundamental. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura de una inmunoglobulina. La inmunoglobulina va a estar compuesta por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las dos cadenas pesadas eran las que anteriormente le estaba mostrando abajo y ahorita le estamos mostrando las cadenas ligeras. Y van a estar unidas entre sí por puentes de disulfuro. También va a haber una región constante que esta no va a cambiar en ninguna inmunoglobulina, pero esa región variable que está mostrando en este momento va a ser
como su nombre lo dice, variable, va a cambiar, va a depender de cada tipo de inmunoglobulina, ya que cada tipo de inmunoglobulina o anticuerpo va a ser específica para cada tipo de anticuerpo, así que cada inmunoglobulina va a variar en cuanto a esa porción. Y es muy importante, ya que esa región variable es donde va a venir a insertarse el antígeno para producir el anticuerpo y el antígeno, el complejo antígeno-anticuerpo. Y también la región constante, que es la de abajo, la celeste, también va a ser importante, ya que más adelante le voy a explicar por qué ayuda a em, activar el sistema de complemento por la vía clásica. Bueno, la inmunoglobulina M va a ser la primera inmunoglobulina que el organismo es capaz de sintetizar y va a ser muy importante en la defensa contra los organismos. Es la inmunoglobulina más grande y también se la denomina macroglobulina, al igual que es producido durante la respuesta inmunitaria primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una infección o proceso de una enfermedad va a ser la primera respuesta que tenga el cuerpo. Va a estar en una fase aguda, o sea que va a ser reciente. ¿Ok? Esa es su particularidad y nos ayuda mediante... Y es, y es muy importante ya que nos puede ayudar ante un diagnóstico mediante laboratorio. Al igual que va a tener la capacidad de fijarse al complemento, activar macrófago y va a facilitar la precipitación, aglutinación y su fagocitosis. Bueno, la inmunoglobulina G va a ser la principal de la respuesta inmunitaria secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que en el proceso infeccioso que les había comentado, se producía primero la inmunoglobulina M, o sea, en una fase aguda. Y luego de una fase aguda viene la crónica. Es la segunda respuesta inmunitaria que ahí interviene la inmunoglobulina G. De ahí viene su importancia. La primera se sintetiza, la primera respuesta inmunitaria es la inmunoglobulina GM, perdón, y la segunda es la inmunoglobulina G en una fase crónica. Esta inmunoglobulina G, a diferencia de las otras, va a tener una vida media un poco más larga, de aproximadamente 23 días. Va a tener la capacidad también de activar el complemento, de estimular la quimiotaxis y atravesar la placenta y la leche materna. De ahí era la importancia que les había comentado al principio de la inmunidad adquirida o adaptativa. Se dividía eh, en una pasiva natural, que les explicaba que era la que nuestra madre, la mamá, le pasa al niño mediante la placenta o la leche materna. Este es la defensa que nos pasa, al igual que la inmunoglobulina A, que luego le voy a explicar un poco más de sus características, pero de ahí venía su importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunoglobulina G pertenece a nuestra inmunidad pasiva natural gracias al traspaso de la madre al hijo. ¿Ok? Y también luego del nacimiento se comienza su formación. La inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina va a estar presente en las secreciones, en las mucosas del organismo y va a estar presente en los dímeros. ¿Se acuerdan que les había explicado un poco de los tejidos linfoides que puede estar presente en órganos linfoides o también en la mucosa de órganos no linfoides, como era el anillo de Waldeyer entre la cavidad oral y la faringe, al igual que las placas de Peyer en el intestino o en la mucosa respiratoria. Ahí van a estar presentes estas inmunoglobulinas para que nos protejan contra gérmenes que puedan estar presentes en alimentos o en el aire a través de una vía de entrada. Va a tener una importancia también en la defensa antimicrobiana.
Bueno, también va a tener un papel importante contra la proliferación microbiana en estas secreciones de mucosa, que es lo que ya le había dicho, al igual que va a tener una defensa antimicrobiana y moléculas exógenas que penetran al organismo a través de los epitelios de revestimiento. Que bueno, ya les había explicado en resumen eso, y luego también va a atravesar la lactancia materna para que esta defensa se transfiera al recién nacido o al neonato, otorgando una inmunidad pasiva natural, al igual que pasaba con la inmunoglobulina G. Ahora, la inmunoglobulina E es la principal, o bueno, va a estar concentrada principalmente en la piel y va a estar un poco menos presente en la sangre. Va a tener una alta afinidad por los mastocitos y los basófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que luego que va a estar presente ante una respuesta inflamatoria, ya que va a estimular la liberación de la histamina, la heparina, los leucotrienos y el factor quimiotáctico eosinófilo de la anafilaxia por los mastocitos. Entonces, su concentración va a aumentar frente a infecciones parasitarias y procesos alérgicos. Para que se recuerden un poco su función, los eosinófilos y las inmunoglobulinas E van a ser similares, o sea, se van a acordar siempre por la E, que van a estar, va a aumentar su concentración en infecciones parasitarias. Pero la inmunoglobulina E va a estar aumentada también en los procesos alérgicos, a diferencia de del, del, del eosinófilo, ¿ok? Para que se recuerden un poco más. Y por último vamos a tener la inmunoglobulina D, la cual se conoce muy poco a su función, pero sí está relacionada con la diferenciación de los linfocitos B. Al igual que eh, esta inmunoglobulina a nivel sérico va a estar considerada va a ser considerada un marcador temprano de la activación de las células B, o sea que la va a diferenciar, va a participar en su diferenciación y va también a estimular la respuesta protectora de anticuerpos de los isotipos IgM o IgA, o también va a interferir con la replicación viral. Para determinar la concentración de esta inmunoglobulina se la va a hacer a partir de un análisis laboratorial que se lo denomina electroforesis. Bueno, ahora los antígenos de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, por su sigla CMH, va a ser una región cromosómica que va a regular las moléculas de superficie de las células que se unen a péptidos de proteínas extrañas para la presentación a los linfocitos T específicos. Se recuerdan que en un principio yo les había dicho, luego de que una célula presentadora de antígeno fagocite el antígeno y lleve sus proteínas antigénicas a su superficie. De ahí viene su importancia y su papel fundamental de este complejo mayor, que va a saber diferenciar para que se presente ante un linfocito T específico. Este complejo mayor va a controlar el rechazo también de los injertos y va a jugar un papel esencial en la regulación del sistema inmune y su resistencia a las enfermedades. En resumen, al igual de lo que era una intolerancia inmunológica, va a tener la capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. El complejo mayor de histocompatibilidad también se lo conoce como el complejo leucocitario humano, su sigla HLA, y va a codificar tres tipos de antígenos. Antígenos de clase 1, que va a tener un papel esencial en el reconocimiento de lo propio y el rechazo de los injertos. Los antígenos de clase 2, que va a tener un papel importante en el reconocimiento de proteínas extrañas como bacterias que previamente son moduladas por lisosomas, y un último tipo de antígenos de clase 3 que va a codificar componentes en la activación del complemento, concretamente la proteína C2, C4 y la BF. Si se recuerda, entre los linfocitos T tenemos el CD4 y el CD8. El CD4 o helper es el que regula o media los antígenos de clase 2, ¿ok? Mientras que el linfocito T CD8 o citotóxico, como les había comentado, tenía una afinación por las células cancerígenas, al igual que
el reconocimiento de tejidos extraños, va a tener un papel importante ya que va a ser el que va a regular los antígenos de clase 1. De ahí era su importancia en el rechazo de los injertos, porque recuerden, los injertos y los trasplantes vamos eh, a sustituir órgano, un órgano o un tejido por otro diferente que va a ser extraño de nuestro organismo. De ahí era la importancia que yo les había hablado un poco. El sistema del complemento. Bueno, este sistema va a estar compuesto por un conjunto de proteínas que la mayoría van a ser precursoras enzimáticas. Todas estas van a ejercer un papel importante en el transcurso de la respuesta inmune. ¿Cómo lo va a hacer eso? Activándose por la vía clásica. ¿Y cómo se va a activar? Se va a activar gracias a su proteína C1. ¿Y cómo esta proteína C1 se va a activar? Bueno, luego de que se forme el complejo antígeno-anticuerpo, si recuerdan, cuando estamos hablando de las inmunoglobulinas, tenía una región variable y una región constante. Esta región variable iba a variar de acuerdo a cada inmunoglobulina, porque cada inmunoglobulina va a tener una afinación por un antígeno específico. Luego de que se una esta región variable con el antígeno, va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, pero ahí no acaba la cosa. También se va a activar su región constante, que está compuesto por las cadenas pesadas. Estas cadenas pesadas o la región constante va a venir y se va a adherir con la proteína C1. Y de ahí va a empezar la cascada del complemento. En el transcurso, cada proteína que se vaya formando va a tener diferentes funciones, como por ejemplo, la proteína C4 va a estimular a los mastocitos. ¿Y cuál era la función de los mastocitos? Se va a degradar para secretar células proinflamatorias como la histamina, los leucotrienos y la heparina. Es decir, que va a ejercer una función inflamatoria. Mientras que la proteína C3b va a tener la capacidad de una opsonización de las bacterias. ¿Qué es una opsonización? Bueno, una opsonización está compuesta por una fagocitosis para que por último llegue a su muerte celular. Es ese conjunto, porque se recuerdan que una célula presentadora de antígeno fagocitaba el antígeno para luego presentarla a otra célula inmunitaria para que la potencie esta respuesta y la lleve a su lisis celular. Esa es la opsonización, una fagocitosis que luego posteriormente va a llevar a una respuesta inmunológica con la finalidad de lisarla o matarla. ¿Ok? Al igual vamos a tener la proteína C5a, que estaba presente, si se recuerdan, en el esquema cuando estábamos hablando sobre las capacidades que tenían los macrófagos de la quimiotaxis, una diapédesis y la fagocitosis, ahí estaba presente. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. En un foco infeccioso se presentaba, o bueno, se formaba o estimulaba la proteína C5. Esta proteína C5 va a tener va a tener una función quimiotáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a secretar sustancias químicas en grandes concentraciones y gracias a esta concentración de sustancias químicas va a atraer células presentadoras de antígenos para que se fagocite. Al igual que va a estimular a los basófilos. Y como recuerdan, los basófilos también se degranulaban y se secretaban células proinflamatorias al igual que los mastocitos. Y por último, que es la finalidad del sistema del complemento, va a formar el complejo C5b6-789, cuya función principal y única es la de lisar la célula. Todo lo que habíamos hablado hasta el momento era las cualidades y particularidades que ejercía el sistema inmunológico durante una respuesta inmunológica, cómo participaban cada uno de los órganos para producirla y madurar en esta célula y cada célula cómo iba a producir
cada función y cómo todas entre sí se iban a complementar para producir una respuesta inmunitaria eficaz ante un antígeno. Ahora vamos a ver un poquito sobre las variables, o sea, de las patologías que ya entran y que puedan variar o alterar esta respuesta inmune.